Buenas noches. Eh, bueno, la semana pasada vimos lo que fue la independencia de América. Disculpen, ahora sí. La semana pasada vimos lo que fue la independencia de América y de Chile, ¿cierto? Todo este proceso del cual ya los criollos se separan de lo que era la corona española. Asimismo, vimos cómo el rey Fernando VII ya había sido puesto prisionero por Napoleón Bonaparte, y empieza una serie de autogobiernos, ¿ya? De juntas de gobierno que conllevaban a la creación incluso de constituciones, ¿cierto? Y que Fernando rechaza esto y los criollos se enojan al ver que nunca les van a dar poder y comienza la independencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Identificar procesos factores del proceso de independencia en América y en Chile, y analizar elementos de continuidad y cambio luego de la independencia. O sea, vamos a ver la construcción del Estado-Nación en Chile y América. Vamos a ver cuáles son los desafíos que va a tener, ¿ya?, el país. Ahora, ¿cuáles ustedes creen que fueron, ¿ya?, las dificultades que enfrentó Chile después de la independencia? ¿Cuál creen ustedes que fue estos desafíos? Dígame, señorita Catherine. Yo creo que fue el poder organizar el tema de la economía, quizá. Ya bien, fue uno de los puntos. Sí, es verdad. Organizar la economía. Organizarnos. ¿A quién le vamos a vender? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a ser uno de los problemas. Ojo, se denomina aprendizaje político hasta 1933, ya, 1930, disculpe, 1833, 1830. Pero el aprendizaje político en Chile, en sí, los problemas serios políticos, para decirlo de alguna manera, duraron hasta 1891 con la institución de Balmaceda, que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero bien, bien, Catherine. Vamos a ver que hubieron otros factores también, como la organización política, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos? Antes de entender esto, ¿ya?, porque ya sabíamos lo que era un virreinato, que era un virreinato. Era una extensión de territorio, ¿ya?, que era gobernado por un virrey, el cual había sido asignado por el rey de España, ¿cierto? En su nombre, que gobernaba en su nombre, listo. Que era una capitanía general, lo que era Chile. Era una extensión de territorio dentro de un virreinato. Pero ahora ya no existe esto no existe, y nos vamos a encontrar con que ahora vamos a ser un Estado, y una nación. Y vamos a tener esta definición, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué elementos componen un Estado? ¿Ya? Los elementos que componen un Estado son el territorio, la población y los instrumentos jurídicos. Tenemos eh, territorialidad, ¿ya?, control de un territorio, o sea, ¿qué nos limita a nosotros como Chile? Cuando se nos enseña más chicos, no, que en el norte colindamos con Perú, ¿ya?, con Bolivia, y al este con Argentina. Y al oeste que tenemos el Océano Pacífico. Y al sur vamos a chocar al final con la Antártida. Entonces, todo eso es nuestro territorio, ¿cierto? Y que también estamos con presencia en Oceanía por medio de la isla de Pascua. Ok, ese es el territorio. En la población, nación, nacionalidad. ¿Qué es lo que somos nosotros? Chilenos. ¿Cuál es la nacionalidad? ¿Qué es lo que sale en los carnets que tienen ustedes cuando leen su nacionalidad? Excelente, Mauricio. Chileno. Chileno. Chilena.
Aprendamos eso. Uno es chileno o chilena, pero la nacionalidad siempre se dice en femenino, chilena, sea hombre o sea mujer, o lo que sea, o como se identifique, da igual, pero el gentilicio de la nacionalidad es chilena, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, eso es lo que es el Estado, ¿ya? Y cómo se compone, pero ¿qué es el Estado en sí? Y dice, el Estado es la forma de organización política más utilizada en la actualidad y que a lo largo de la historia las diversas civilizaciones han utilizado, pero con considerables variaciones. ¿Ok? Ya. Si nos damos cuenta, incluso, ya, tenemos instrumentos jurídicos, la Constitución, ¿cierto? Que se empieza a formar, o otro tipo de leyes. Ahora, el Estado es algo que si lo vemos por cómo se compone, prácticamente ha existido siempre, ¿ya? Pero tiene su término, su definición como tal, ¿ya? Eh, durante el siglo, durante la Edad Moderna, y se hace popular por medio de la Revolución Francesa. Pero hoy en día tenemos que tiene que estar compuesto por territorio, población e instrumentos jurídicos. Obviamente, los incas tenían un territorio, tenían una población y tenían un estatuto que los regía, ¿cierto? Que indicaba que el inca era un ser superior por sobre los demás, ¿ok? Ya. La realeza lo mismo, tenía un territorio, tenía población y tenía un grupo de leyes que lo regía. Ahora, el significado moderno cambia esto por constitución. Pero ¿qué es nación? Ya. ¿Qué es la nación? El concepto político de nación se difunde a partir de la Revolución Francesa también, para referirse al conjunto de ciudadanos o personas ligadas entre sí por el contrato social que les otorga derechos y deberes. O sea, el sentirse identificado con un grupo de personas que tienen costumbres parecidas, ¿ya? Y derechos y deberes parecidos, los hace ser parte de una nación, ¿cierto? Y al tener ese sentimiento, ¿ya? De que pertenezco a algo, porque mi pensamiento, ¿ya? Son igual al de otro, ¿ya? Con lo que yo me identifico igual a otro. Eso es lo que construye después el Estado, porque sin población no puede haber Estado, obvio. ¿Ya? No puede haber un terreno sin nada, tiene que haber algo. ¿Y qué es ese algo? La gente que se identifica entre sí y forma lo que es la nación. Ahora, los movimientos nacionalistas que pretendían separarse de otra unidad política más grande, y esos son movimientos de división, que también entran de la nación, obvio. ¿Y qué es lo que pasó en España? Los, durante la independencia, ¿qué pasó con los criollos aquí en América? Ellos se vieron identificados con otras cosas, ya no con el rey, un movimiento revolucionario, independencia. Ahora, tenemos unificación de nacionalidades. Este tipo de movimientos tuvo un carácter integrador. Buscaban unir diversos territorios en uno solo. Ya, vamos a ver que Simón Bolívar quiere crear una América unitaria. No lo logra. ¿Por qué? Porque igual tenemos diversos diferencias culturales. ¿Ya? Los peruanos no iban a ser igual a los chilenos, ¿cierto? Los peruanos no iban a ser igual a Ecuador, o los ecuatorianos, incluso a los colombianos y a los venezolanos, aunque se parecen bastante. Por otra parte, tenemos cuáles son los principios del liberalismo. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos de Estado y nación vienen del liberalismo.
que es una doctrina que defiende el desarrollo de las libertades individuales de las personas. ¿Ya? Filosofía asociada a los principios de la Ilustración. Estas personas letradas, ¿ya?, que empiezan a pensar de forma diferente. No, todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué tiene que haber alguien que está sobre mí? ¿Por qué yo no lo puedo escoger? Entonces creemos que todas estas ideas, ya liberales, ¿por qué él tiene que dictaminar las cosas y no puede haber una constitución que nos rija todo? Todo esto van a crear una soberanía popular. ¿Ya? Y cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía directamente. ¿Por medio de qué? Del voto. Eso es soberanía popular. Y nosotros escogemos bajo esta soberanía popular. Nos guste o no, el presidente de turno sacó la mayoría de los votos y se le respeta como tal. Separación de los poderes del Estado. ¿Por qué? Porque ya no cabe en la idea de la gente que una persona lo maneje todo. Justicia, creación de leyes, organización, ya, estatal. No, igualdad ante la ley y necesidad de una constitución. La gente siente la necesidad de ser regido por un grupo de deberes y derechos escritos y plasmados en un papel, que se conoce también como Carta Magna, ya, como la Gran Carta o la Carta Mayor. O sea, no hay escrito más importante que ese. Pero ¿quién ideó todo esto? Ya, qué importante saberlo, porque no fue el campesino, no fue el mestizo, no. ¿Quiénes son? Los burgueses. Ya. Y vamos a ver que durante el siglo XIX los burgueses van a ser quienes lideren todo esto. Yo creo que la burguesía fue un grupo social que surge en la Edad Media. ¿Producto de qué? De los negocios, que ellos mismos hacían. O sea, eran gente común y corriente que empezó a hacerse de plata por medio de los negocios y surgieron. ¿Y que quiénes incluían? Comerciantes, propietarios de negocios, profesionales, médicos, artistas, científicos, entre otros, que no eran nobles, pero sí tenían dinero. Porque, ojo, que los nobles, muchos vivían en la pobreza, si lo único que los mantenía era el hecho de que eran nobles. Y por eso vivían en una casa enorme. Y era el rey que les daba algo de dinero para subsistir. Pero algunos vivían en la pobreza. ¿Por qué tenían sirvientes? Porque antiguamente a los sirvientes se les podía pagar con protección. O sea, se les daba una cama, techo, comida, listo. Basaban su primicia en la propiedad y en la riqueza. La valoración del esfuerzo individual. O sea, no, pues, bajo mi esfuerzo, yo tengo lo que tengo. No me lo dieron como al noble. La relación con el consumo y el ocio. ¿Ya? O sea, son capaces de comprar cosas y también ver otras formas. O sea, ellos no viven solamente para trabajar, también tienen tiempo de ocio. El rol de la burguesía, la difusión del capitalismo, de esta ideología económica liberal, ¿ya?, que dice que el esfuerzo es lo que prima, existe la propiedad privada porque yo lo obtuve bajo mi esfuerzo, ¿ya? Los avances de la tecnología, obvio, mientras más avance tengo, tecnológicamente más dinero puedo hacer. La modernización de los estados. Empezaron las transformaciones que dieron origen, disculpen, que dieron origen, ya, a los estados liberales. Y de esta manera creando leyes que les favorecieran en qué, en sus negocios. Ahora,
¿Cómo se incrementa el nacionalismo en Europa? Porque obviamente primero parte en Europa, no parte acá. ¿Ya? No va a partir aquí, en América Latina. De hecho, de Europa llega acá. Y principalmente vamos a ver que Napoleón Bonaparte, producto de sus guerras, ¿ya? De querer conquistar Europa, hace que las personas de otros países, ¿ya? Como los estados itálicos, o Prusia, que ahora es Alemania, digan, hey, no, ¿qué pasa acá? Viene Napoleón y a todo país que quería conquistar les dice que le va a entregar una constitución, ya, por la cual se van a regir bajo su gobierno. Y ellos dicen, no, ¿por qué? ¿Para qué necesitamos Napoleón? Nosotros también podemos construir nuestras propias constituciones y tener las mismas ideas. Por ende, no necesitamos que un extranjero, menos francés, nos venga a exigir y a imponer cosas. De esta manera nace este sentido nacionalista. ¿Por qué me tienen que ordenar los franceses si yo soy de Nápoles, si yo soy austriaco, si yo soy prusiano, ya, si yo soy español? ¿Por qué? Y nace este sentido de nacionalismo que va a conllevar a la unificación, al miedo que le tenían a Napoleón. Empezamos a ver que los reinos prusianos se terminan uniendo y crean lo que es el imperio eh, alemán. ¿Ya? Por otra parte, vamos a ver que en Italia va pasando lo mismo. ¿Ya? Antiguamente Italia todos eran reinos chiquititos. ¿Ya? Tenemos Nápoles, ¿ya? Tenemos, ¿cómo se llama esto? Las provincias lombardas, ¿ya? Que eran estados independientes uno del otro y que ellos se van unificando. Y tenemos que van a considerar a Roma como su capital y van a terminar creando Italia. ¿Ya? Por una parte, vamos a tener a los reyes Víctor Manuel II de Piamonte y Cerdeña y a Guillermo I de Prusia, que dieron estos pasos de unificación, tanto el primero en Italia y el segundo en Alemania. ¿Ya? Pero todo esto gracias a qué? ¿A quiénes? A la burguesía. ¿Ya? Que va imponiendo sus ideas liberales para que de esa manera ellos pudiesen gobernar tarde o temprano. La influencia del romanticismo, el cual buscaba resaltar el individualismo y el ideal de la libertad como reacción al espíritu nacional y crítico de la Ilustración. ¿Ya? Entonces tenemos que todas estas ideas incluso van aumentando porque se criticaban entre ellas, ¿ya? Y se contraoponían entre sí e iban evolucionando. Pero tenemos el Estado, así como se empezaron a crear estos estados, como por ejemplo el de Alemania e Italia, vamos a tener que en América Latina va a pasar igual, ¿ya? Producto que es de la independencia de América. Y tenemos, ¿ya? La influencia del liberalismo en América, que a pesar de los intentos de las metrópolis europeas
por impedir la llegada de las ideas liberales a sus dominios coloniales en América, ya sea Inglaterra, donde estaba Estados Unidos, o España, ya, con América Latina, o incluso Portugal con Brasil, no lo pudieron detener. Entonces tenemos el deseo por autogobernarse. Recordemos que los criollos, por mucha plata que tenían, no tenían derecho a ser virrey o gobernador, no, esos cargos eran netamente españoles. Por otra parte, tenemos la lucha por los derechos individuales. Al igual que en Europa, muchos americanos se basaron en los principios liberales para decir, hey, no, todos somos iguales dentro de un territorio y todos tenemos la misma libertad y tenemos los mismos deberes y derechos. Y tenemos que tener una tolerancia religiosa. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos iguales, tenemos diferencias que aún así nos construyen como nación, ¿ya? Y conforman un Estado. Y una de ellas es que cada uno puede tener su creencia religiosa. Lo cual con España eso era impensado. Era la Iglesia Católica Apostólica Romana y el resto se acabó. No existe. Y tenemos también las políticas liberales y republicanas. Varios países de América se impulsaron políticas liberales como la redacción de una constitución, ¿ya? Y la creación incluso de símbolos patrios, como los que tenemos acá. Patria vieja, patria nueva, o reconquista, que sea reconquista, y patria nueva, ¿cierto? Cada uno con sus símbolos propios, que nos va identificando como chilenos. Pero ¿cuál va a ser uno de los problemas que va a conllevar, ya, y que va a tener América Latina, que va a ser el caudillismo? Ya. Respondían a los intereses regionales. Algunos poseían trayectoria militar. Su poder se basó en la tenencia de tierra, fortalecimiento de la oligarquía, ya que son las personas que poseían el poder económico. Se opusieron por medio del militarismo y el autoritarismo, y cada uno resolvía a su manera los problemas. Y un ejemplo de caudillismo fue José Miguel Carrera aquí en Chile, ya, que él cumplía prácticamente con todo esto. Tenía una trayectoria militar, sí, había peleado en Europa contra incluso Napoleón. Su poder se basó en la tierra, sí, su familia era de plata. Ya. Se opuso por el militarismo, sí. Su gobierno fue producto de un golpe de Estado donde cierra incluso el Congreso porque lo encontraba muy lento para tomar decisiones. Entonces, esta forma ¿cómo se llama? Imponer sus ideas por medio de la fuerza fue un gran problema para el desarrollo. ¿Ya? Porque cada persona que llegaba al poder decía, oh no, yo tengo la única fórmula para que nosotros lleguemos a desarrollarnos como país. Yo tengo la mejor fórmula para que esto se pueda cumplir. ¿Ya? Y yo tengo la mejor manera para que el país siga adelante. Y no escuchaban a otros. ¿Ya? Para algunos incluso Higgins se podría haber convertido en un caudillo, pero él abdicó para no empezar una guerra civil aquí en Chile. Tenemos otros caudillos, como Simón Bolívar. Prácticamente él creía que él solo podía liberar eh, América completa. De hecho, tuvo un enfrentamiento con San Martín, si no me equivoco, con Perú. Conversaron en una carpa y San Martín se termina retirando. O sea, ni siquiera unieron fuerzas, no, porque ambos eran caudillos. Ambos creían que tenían el poder en sus manos, que solamente ellos podían conducir a un ejército a la victoria. Entonces eso va a ser un problema tremendo, ¿ya? Porque va a costar mucho organizar los países por medio de esto. Cuando solamente hay una voz y el resto solo escucha y obedece, los gobiernos no avanzan mucho.
Entonces vamos a tener incluso, aparte del caudillismo, que se va originando en América, vamos a tener conflictos al interior de los nacientes estados. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no se van a entender en cómo organizar un país. Algunos, por su parte, van a ser centralistas, todo el territorio y sus provincias bajo una misma ley y autoridad. O sea, un solo país y una misma ley y autoridad. O sea, un gobierno presidencialista. ¿Y quiénes son estos? Unitarios, o sea, el presidente es la única autoridad máxima, ya, y de ahí para abajo. ¿Qué es lo que incluso rige hoy en día en Chile? También aquí entra lo que es el parlamentarismo, donde el parlamento manda, pero es solamente una unidad, es solamente un país. No hay más parlamento que ese. ¿Y qué países están? Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay. Ahora, otra forma para organizar el territorio surge eh, el Estado federal descentralizado. Cada región posee un gobierno local, leyes y recursos propios, como lo que pasa el más famoso de Estados Unidos. ¿Ya? Y de hecho la bandera lo representa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene como 54 estrellas en su bandera y cada estrella representa un estado que es semi-independiente. Se rigen por una misma constitución, sí, pero cada uno puede tener sus propias leyes internas. Por eso en algunos lados de Estados Unidos se puede tener armas, en otros no. En algunos se casan los homosexuales, en otros no. En algunos bien está permitido fumar marihuana, en otros no. ¿Ya? Porque son estados semi-independientes. ¿Tienen un presidente? Sí. Pero cada estado va a tener su propio gobernador e incluso su propio parlamento local. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? En Argentina pasa lo mismo, en Brasil, en México y en Venezuela. ¿Ya? Y eso también trae problemas. Así como el Estado unitario trae problemas, vamos a ver que el Estado federal también trae problemas. ¿Y por qué trae problemas? Como el caso de Argentina. Cada Estado maneja su propia policía. Entonces, al no haber una policía unificada, no encontramos con que cada región tiene eh, cada zona tiene sus políticas independientes y pagan sueldos diferentes, haciendo que algunos lados sean más corruptos que otros. Si nos damos cuenta, la policía, ¿dónde está la policía más corrupta? En Argentina y en México, por lo mismo, porque no hay una centralización de la policía, sino que cada estado se maneja por sí propio. Ya. ¿Qué es una guerra civil? Chicos, ¿qué es una guerra civil? Un conflicto interno en el país. Ya bien, es un conflicto interno en el país, excelente estimado. Pero ese conflicto interno se soluciona por medio de las armas, donde compatriotas pelean entre ellos. Es como lo que pasó, en cierto modo, aquí en Chile. ¿Ya? Para el 91, para 1891, cuando instituyen a Balmaceda. O lo que vamos a ver ahora, que es la batalla del Sky. ¿Ya? Guerra civil, que va a estar marcado en Latinoamérica. En todos los países hay guerras civiles. ¿Por qué? Porque la gente trata de imponer su idea por medio de las armas, lo cual nunca terminan bien. Siempre hay perdedores, todos pierden de hecho. Aunque la historia te dice que gana un bando, no, en el fondo todos pierden.
Ahora tenemos una unión latinoamericana. Claro, ya. Y lo que le decía yo, Simón Bolívar, 1821, con la creación de la Gran Colombia. Ya. ¿Qué países conformaban la Gran Colombia? Que era este sueño bolivariano. Estimado, incluso las capitales lo dicen. Tenemos hasta... Perú, Brasil, Panamá, No, la Gran Panamá, Colombia es solamente lo que está azul, estimado. Panamá, Ya, Panamá, Caracas, Panamá. Bogotá, Ya, Caracas, ¿de qué país es? Quito, ¿Pero qué países son Caracas de actualmente? Venezuela, Ya, bien. Bogotá, Colombia, Colombia, bien. Quito, Perú, Ecuador. no. Ecuador. Ya. Igual bien, estimado José León. Ya. Pero ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que se crea esta Colombia, pero que es el sueño de Simón Bolívar. Pero tarde o temprano se va a terminar separando. Ya. En 1830. ¿Producto de qué? De las divisiones que habían de otras personas que pensaban que ellos podían manejar o tener mejores ideas. Y ahí no, es que ¿por qué tengo que estar unido a Bogotá? Ya, pero ¿quién va a ser la capital? Ya, ¿y por qué no Caracas? ¿Por qué no Quito? Ya, pero ¿y por qué? ¿Por qué no Bogotá? Entonces tenemos problemas. Y ese problema incluso llegó a afectar a Chile. ¿Por qué? Porque aquí pasaba lo mismo. Concepción, toda la vida la gente en Concepción ha querido que Concepción sea la capital. Y muchas excusas. De que Santiago no tiene playa, de que Concepción es prácticamente la mitad de Chile, y así, llegando al punto de que Concepción una vez se iba a separar de Chile, iba a ser parte de Argentina, y en compensación a Chile le iban a dar Mendoza, pero algo pasó a última hora y no se aceptó. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ya. Desde ahí Bolívar inició acciones militares hacia el sur del continente, consiguiendo el apoyo del general José de Sucre, la independencia de Bolivia en 1925. Pese al éxito inicial de este proyecto, las diferencias locales se volvieron irreconciliables hasta que en 1830 el sueño de Bolívar llegó a su fin. Incluso a Simón Bolívar le llegaron a matar al hijo para que desistiera de toda esta situación. ¿Y qué países estaban en contra de esto? Principalmente Chile y Argentina. ¿Por qué? Porque cuando Chile y Argentina eran parte de la corona española, era lo que botaba la ola, pues, sí, la última chupada del mate. Entonces, lo que nos encontramos era que estos países empezaron, no, pues, nosotros no queremos ser un solo país porque no nos conviene. ¿Por qué creen que no les convenía a Chile pertenecer a la Gran Colombia? Ya, bien, Mauricio, estaría bajo orden, ¿es cierto? Pero independiente de eso, ya, o mejor dicho, aparte de eso, porque cuando era Capitanía General no valíamos nada, ni voz ni voto, y otra vez, y si la capital queda arriba, queda en Bogotá o en Quito, la distancia es muy grande, entonces, ¿qué vamos a valer aquí? Nada, ¿se entiende, no? Entonces, claro, como país independiente nos puede ir mejor, porque vamos a tomar nuestras propias decisiones. Aparte, ¿en qué nos parecemos a ellos? En nada.
Aquí ni siquiera había gente afroamericana, entonces la cultura ya era totalmente diferente en comparación a otros lados. ¿Ya? De esa manera podíamos ver que no nos convenía estar bajo la subordinación, ¿ya?, de otro país. Por ende, Chile y Argentina lo mismo, obvio. A pesar de que ellos eran un virreinato, ¿por qué tenían que estar bajo las órdenes de otro país? Oye, si nos estamos independizando, no nos vamos a poner a las órdenes de otro. Y así, intercambio de ideas, y lo que pasa es que no resulta el proyecto de Bolívar. Otro de los problemas que van a haber, ¿ya?, es que van a haber diferencias entre los liberales y los conservadores. Los conservadores, que eran centralistas, ¿ya?, o sea, que el mando tenía que estar concentrado en una persona, aunque fuera de forma democrática, ¿ya?, y los liberales, que en cierto modo eran federalistas y querían y apoyaban a las libertades de las personas. ¿Ya? Tenemos que creer en la libertad de culto. No solo la Iglesia Católica podía tener todo el poder. ¿Ya? Ya, y abogaban por la separación de la Iglesia y el Estado. O sea, para los liberales, el Estado no podía estar, ¿ya?, interfiriendo en las decisiones políticas. La religión es para lo espiritual. Entonces la Iglesia se tiene que dedicar a eso. Por ende, el Estado no puede hacerse cargo. Establecen el matrimonio civil. De hecho, hoy en día las iglesias no te casan, ya, o no bendicen tu matrimonio, mejor dicho, porque eso es lo que hacen. La iglesia no casa, el Estado es... El Estado es el que casa. No, la iglesia no bendice el matrimonio si no presenta la libreta de matrimonio o algún certificado que acredite que usted está casado. Por lo mismo, porque el Estado es el que da el matrimonio civil y, por ende, el que tiene validez jurídica, no el matrimonio religioso. Ojo, que antes de esto sí tenía, ¿ya? Porque ellos llevaban registro de todo. La iglesia llevaba registro absolutamente de todo. Nacimiento, matrimonio, ¿ya?, escolaridad, defunciones, hasta que se creó el registro civil. ¿Ya? Y como federalistas creían que el Ejecutivo no debía tener gran poder. O sea, sí, está bien, necesitamos una persona que nos guíe, pero que esté solo para eso, para guiar. ¿Ya? No debe tener gran poder. ¿Por qué? Porque ya vemos que el poder concentrado en una persona no es bueno, como los reyes. Entonces, por otro lado, teníamos las ideas conservadoras. Y estas ideas conservadoras, ¿qué es lo que plantean? Plantean el centralismo. ¿Ya? Se oponían a ideas liberales, defendían la unión de la Iglesia y el Estado y los privilegios eclesiásticos. O sea, para ellos, todo lo tenía que manejar el Estado. ¿Ya? ¿Por medio de qué? De una autoridad fuerte. El presidente es el que manda. Los coge la gente, sí, pero él tiene la mayoría del poder. El Estado y la Iglesia tienen que estar unidos. ¿Ya? La opinión del Estado es válida. ¿Por qué? Porque el conservador es moralista. La familia, es como lo que pasa hoy día. ¿Quiénes serían los liberales? Los de izquierda, Partido Comunista, ya, como yendo a la extrema izquierda, que están a favor de la libertad de las personas, ¿cierto? Matrimonio homosexual, el aborto, ya. Y por otro lado están los conservadores, que serían UDI,
RN, los republicanos, que no están a favor del aborto, que no están a favor del matrimonio homosexual. ¿Y por qué? Porque la iglesia no está a favor. Entonces ellos, ya como son religiosos, e incluso como en la iglesia se enseña la moralidad, el Estado tiene que seguir el ejemplo de la iglesia y por medio de ello crear las leyes. Se enfrentaron a los liberales en violentas luchas, lo cual ayudó al retardo político y económico de Latinoamérica. Y aquí da lo que dijo la compañera al principio, ya, sobre la economía. Si un país está en constante lucha y problemas políticos, ¿crece económicamente? ¿Sí o no? No, profesor. No, al contrario. Se va hacia atrás. Ejemplo de esto, los peruanos, que cambiaron de presidente en 2 años, como de 3 presidentes. Perú estaba creciendo más que Chile. Económicamente crecía más que Chile, ok. Seguían siendo pobres, sí, seguían siendo pobres, pero crecían más que Chile. Y se estancaron. ¿Por qué? Producto de estos problemas económicos. Producto de estos problemas políticos, porque no se colocaban de acuerdo. Íbamos sacando presidente, íbamos sacando presidente. Pero ¿cuál es bueno? Parece que ninguno. Ya, lo mismo va a pasar acá. Los países no surgen. ¿Y por qué no surgen en Latinoamérica? Por los problemas políticos que tienen. Y forma interna. Se pelean tanto entre ellos que no crean leyes, que no se colocan de acuerdo. Bueno, yo tengo mi idea, después llega otro, la saca, empieza otra. ¿Ya? Y el país no avanza. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con las semejanzas en el inicio de las naciones. Tenemos 3 casos acá: Colombia, Brasil y Ecuador. El primero, el poder quedó en Francisco de Paula, ya Santander. Los conservadores, ya tenemos a los conservadores ahí, abogaban por el orden, la religión católica y la fortaleza del gobierno. ¿Se dan cuenta? O sea, ya tenemos algo generalizado que llega a un país formado por terratenientes, que son los dueños de la tierra, ya, militares y clérigos. Ya está la iglesia, ya están los militares. Los liberales buscaban democracia, igualdad, libertad, soberanía. ¿Ya? José Hidalgo López proclamó la abolición de la esclavitud, ¿ya? Lo cual a los conservadores no les gustaba porque mucha gente vivía de eso. Eh, Restringió el poder de la iglesia, automáticamente. O sea, el día liberal, restringir el poder de la iglesia. Tenemos otro caso, que es el brasileño, que en 1841-1889, bajo el imperio de Pedro II, se puso fin a las guerras civiles. Ya teníamos problemas ahí. Guerras civiles en Brasil. Se disolvieron los problemas limítrofes, ya, que va a ser otro problema que va a haber, ya. Durante todo el siglo XIX, los problemas limítrofes, hasta el día de hoy, se pelea en La Haya. Chile ha tenido que defenderse contra los peruanos, ya, contra los bolivianos. Hasta en pleno siglo XXI tenemos problemas de frontera. Se suprimió la esclavitud, ya, igual que en Colombia, igual que en Chile. Se estimuló la inmigración europea, ya, algo que también se hace en Chile. Fomentó ¿para qué? Porque de repente la gente no quería ir a Laos porque era muy peligroso, entonces ya ven para acá. Cualquier europeo que quiera venir a tener casa y un pedazo de tierra, bienvenido. Mientras lo hago en el nombre de Chile, o en este caso en el nombre de Brasil, bienvenido sea. Entonces tenemos que efectuar reformas liberales, con la cual nació un periodo de desarrollo y prosperidad. Entonces, ¿qué tenemos? Ya.
que cuando incluso el monarca abdicó, el país se organizó por medio de una república federal. Ahora, el caso de Brasil es como una mezcla, porque a pesar de que se hicieron reformas federales, aún así los liberales no cambiaron eso, pero sí automáticamente empezaron a hacer, eh, ¿cómo se llama? Esto, se impusieron sus ideales, como la abolición de la esclavitud, y estamos hablando que en Brasil la esclavitud era algo, pero parte de la economía, 100%. Ahora, ¿qué pasaba en Ecuador? Entre el 1830 y 1845 imperaron años de alternabilidad, seguidos de 15 años que no hubo gobierno. ¿Puede surgir un país sin gobierno? No, No, profesor, no puede surgir. No, pues no puede surgir. Estamos hablando 15 años que un gobierno no se impuso. Por ende, el país ya se retrasa. Y estamos hablando de Ecuador, si analizamos Ecuador como tal, hasta el día de hoy tiene problemas políticos. Ha habido protestas, gente muriendo en las calles, y hay una organización tremenda. Y esto marca incluso la historia de un país como es Ecuador, y por ende, por eso Ecuador es pobre, porque hasta el día de hoy no es capaz de organizarse políticamente. Porque por más problemas que tengamos aquí en Chile, aún no tenemos los problemas que hay en Ecuador. Aún la gente no sale a matarse a las calles. Y estaba hablando que estamos en pleno siglo XXI. ¿Ya? Lo cual se produce este periodo de anarquía en Ecuador. Y en 1860 llega Gabriel García Moreno, ¿ya? A su muerte en 1875 sobrevivió un periodo de conflictividad, ¿ya? Y en 1885 ascienden los liberales al poder y a partir de 1944, ¿ya? Alternos tiempos de democracia y momentos de intervención militar. O sea, estamos hablando de que Ecuador prácticamente en casi 200 años de historia lo único que se lo ha llevado es pelearse entre bandos y no avanzan. ¿Se dan cuenta? No avanza el país. ¿Ya? Ecuador, de hecho, es uno de los países más pobres de la región, por lo mismo, porque no son capaces de colocarse de acuerdo. Y por otra parte tenemos el caso chileno, ¿ya? Y tenemos que después de la abdicación de O'Higgins, ¿ya? Va a ascender otro director supremo que va a ser Ramón Freire, ¿ya? Que va a crear su propia constitución. O sea, ya tenían una constitución con Bernardo O'Higgins, pero no, pues, acá hay que crear una constitución propia. ¿Por qué? Porque hay que borrar a O'Higgins de la historia del país. No existe O'Higgins de la historia del país. Hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo ideas mejores. Conocida como constitución moralista, ¿ya? Pues busca promover un tipo de ciudadano ejemplar a través de normas que rigen la vida privada y pública de las personas. Estableció la obligatoriedad de la Iglesia, de la religión católica y el sufragio censitario. ¿Qué significa sufragio censitario? O sea, que se hacía un censo y todas las personas que cumplían con ciertos requisitos de edad, dinero, pueden votar. ¿Ya? Hasta aquí todo bien. Ya tenemos una idea clara, ¿cierto? Pero no, pues, 3 años después, ¿ya? Viene Manuel Blanco Encalada y dice, no, a mí no me gusta esto, yo creo mis leyes federales,
O sea, ¿ya? Digo, ya no vamos a ser un solo país, sino que voy a crear 8 provincias. Esta era autónoma en administración y legislación. O sea, van a tener sus propias leyes y administración. Cada una elegía a sus representantes, ¿ya? Y sus párrocos, incluso escogían a los párrocos. Se mantuvo el sufragio censitario. Obviamente, los poderosos van a querer siempre mantenerse. ¿Y cuál es la forma mejor de mantenerse en esta época? Que votando entre ellos mismos. ¿Ya? Aparte que se le consideraba al pobre como una persona inculta que no iba a entender de estos casos. Y ejemplo de esto es que después de la independencia de Chile, se trata de juzgar a un campesino que había peleado a favor de los realistas, los que estaban a favor de España. Y el abogado que lo defendía decía, ¿y de qué vamos a culpar a este ignorante? Si lo único que hacía era obedecer a su dueño, ni su vida le pertenece, ¿cómo le va a castigar si no tiene culpa alguna? Entonces, el nivel de ignorancia que se le consideraba al campesinado era tremendo, por ende no podía votar. No podía decidir por qué pelear, menos iba a votar. ¿Ya? Eso va a cambiar más adelante con los gobiernos liberales, que más adelante lo vamos a ver. Pero ya, aquí tenemos otra idea de forma de gobierno. ¿Ya? Y bueno, y aparte había cambiado, con esta nueva constitución ya no era director supremo, sino era presidente de la República para darle un nombre más democrático a esto. ¿Ya? Y tenemos después, que dura un año, ¿ya? Dura un año su gobierno, pero lo importante aquí no es cuánto dura el gobierno, sino cuánto dura la constitución. Viene el presidente de la República, Francisco Antonio Pinto, ¿ya? Y del 26 al 28, 2 años, y crea otra constitución. Y tenemos esta constitución liberal, ¿ya? Pues equilibró las atribuciones de los poderes legislativo y ejecutivo. Fortalece las libertades públicas y amplió el sufragio a los enrolados en las milicias sin necesidad de que supieran leer o escribir. O sea, ya estaban volteando todo, ¿cierto? Los liberales obviamente piensan que la gente sí tiene que votar, pero ok, le vamos a dar ese voto a los militares nomás, a los de bajo rango. Sepan leer o escribir, pero a los militares. ¿Por qué a los militares? Obvio, porque siempre hay que tener contentos a los militares en esta época. Porque si nos damos cuenta, Manuel Blanco Encalada y Freire eran militares. Entonces los militares siempre estaban, nos tomábamos el poder, no nos tomábamos el poder, nos tomábamos el poder, no nos tomábamos el poder. Entonces, para eso, mejor hacerlos votar. Ya. Se mantuvo la religión católica como la oficial del Estado, pero se dejó espacio a la práctica de otros cultos en privado. O sea, vamos quitándole protagonismo a la Iglesia Católica de a poco. Pregunta, políticamente, en esta época, ¿Chile está bien? ¿Sí o no? Chicos, sí, ¿Chile está bien o no? ¿Tenemos los mismos problemas que tenían los otros países? ¿O parecidos por lo menos? Vamos, que han estado operando súper bien. No, no teníamos los mismos problemas, ¿o sí? Ya. Señorita Catherine, primero, sí, pues teníamos los mismos problemas. ¿Por qué? Porque vemos que cada uno tiene sus ideas propias. Van cambiando la constitución. Ah, bueno, Voy a sí. hacer, voy a hacer una para atrás. Ujú. Mire. Vemos que mientras algunos quieren fortalecer la Iglesia Católica, considerando la única oficial y que no hay más, por otra parte, como lo que pasaba aquí en Colombia, tenemos que también vienen los liberales y le empiezan a quitar protagonismo. Ya son lo oficial, pero no van a ser la única. Ojo, de forma privada, Mm. el judío puede estar acá,
de forma privada, el evangélico puede estar acá, ¿ya? Los musulmanes también, si llega algún musulmán, puede estar acá. Entonces vemos que empiezan los mismos problemas. ¿Ya? Aunque fueron 15 años en Ecuador, si nos damos cuenta acá, no fueron 15 años, pero sí fueron del 23 al 28, 5 años donde hubieron 3 constituciones. ¿Ya? 3 constituciones. O sea, si eso no es un desorden político, incluso hay historiadores que dicen que esto se llama anarquía política. O sea, nadie era capaz de organizarse, por ende, el país no avanza en nada. ¿Ya? Tiene una crisis económica porque O'Higgins pasó dinero para el Ejército Libertador del Perú y no logra remontar. ¿Ya? Los negocios no logran surgir, producto de esto mismo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de colocarnos de acuerdo. Entonces va a ser un periodo de la historia de Chile muy complejo, muy complicado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder una guerra civil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a llegar al punto en que no nos podemos colocar de acuerdo y cada uno va a querer extender su gobierno. ¿Ya? Y este no va a ser la excepción. Vamos a tener que tras las elecciones de 1829 los grupos conservadores alegan fraude electoral. O sea, los liberales lo están robando aquí. ¿Ya? Y ojo que en este país siempre se dice lo mismo. Sale alguien de presidente, me acuerdo la primera vez que salió Piñera de presidente, por allá por el 2010, uno le preguntaba a la gente en la calle y nadie votó por Piñera. Nadie era capaz de decir, no, sí, yo voté por Piñera. No. Y yo pensaba, chuta, ¿y de dónde sacó tantos votos este hombre? Si uno, nadie votó por él. Y después fue cogido de nuevo. Pero según la opinión pública, nadie votó por él. Pero en esta época, y ya y algunos hablaban de fraude, que la derecha se había robado las elecciones. Pero el tipo fue escogido democráticamente. Si la gente igual quería un cambio en esa época. Ya. Y lo que era la concertación no lo daban. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Los liberales gobernaban y obviamente querían mantenerse. Los conservadores acusan de fraude electoral, ¿ya? Y se declaran en insurrección hacia el gobierno liberal electo. O sea, ¿qué significa insurrección? Que ellos no van a obedecer. ¿Ya? Es como que hubiera ascendido Boric y todos los partidos de derecha, no, nosotros no obedecemos al nuevo presidente. O sea, si el presidente manda una ley, nosotros no vamos a legislar en el Congreso porque nosotros pensamos que no estuvo bien electo y que hubo fraude aquí. Por ende, no se obedece. ¿Ya? Vamos a tener, ¿ya?, que esto da comienzo a esta guerra civil, ya, de 1829, donde termina imponiéndose el lado conservador. Ganan los conservadores en la guerra, pero ¿por qué ganan los conservadores en la guerra? Porque los militares, en la mayoría de los casos, siempre apoyan a los lados conservadores. Sobre todo aquí en Chile, o por lo menos aquí en Chile, los militares siempre han estado del lado conservador. En esta guerra civil, en la 1891, ¿ya?, en las matanzas hacia los trabajadores a principios del siglo XX, como la de Santa María de Iquique, ¿ya?, eh, al golpe de Estado de 1973, siempre los militares han estado para el lado conservador, o posteriormente lo que se conoce como derecha. ¿Por qué? Porque los militares son muy religiosos. ¿Ya? Los militares son muy estructurados. Por ende, el lado conservador habla de eso, de una estructura, ¿ya?, cuadrada, ¿ya?, que no se sale de ningún parámetro y que incluso es apoyado por la iglesia. Incluso los militares tienen lo que se llama un capellán, ¿ya?, que es un militar,
que hace la función que hace el sacerdote. Pero volviendo al tema. Permite la creación de un nuevo orden político, ¿ya? Por medio de una guerra civil, iniciada en diciembre de 1829, tuvo su desenlace, ¿ya? El 17 de abril de 1830 en el campo de Lircay. Entonces tenemos esta batalla de Lircay, donde terminan ganando los conservadores y se van a imponer. Y se van a imponer con todo. Y desde aquí en adelante ya Chile empieza a ser un país serio. ¿Ya? Y eso es súper importante, porque Chile comienza a organizarse recién ahora, pero por medio de qué? De las fuerzas. ¿Ya? Y eso da pie a que algunos políticos hoy en día quieren incluso cambiar el logo o la frase que dice el escudo nacional. ¿Cuál es la frase que dice el escudo nacional, chicos? Por la razón o la fuerza. Ya, por la razón o la fuerza. Y hay políticos que piensan que esa frase nos condena, porque siempre Chile se ha manejado por la razón o la fuerza. José Miguel Carrera se impuso por la fuerza. Nadie escuchó su razón, fuerza. Acá lo mismo. Los conservadores no escucharon nuestra razón, fuerza. 1891, por la fuerza, sacamos un presidente de la República. 1873, que sea 1973. Salvador Allende, sacado del gobierno, ¿por qué? Por la fuerza. Entonces vamos a tener una figura en esta época que va a resaltar, ¿ya? Como el gran organizador de la República, que va a ser Diego Portales, ¿ya? Que va a ocupar 3 ministerios. De hecho, tenemos que es financista, es ideólogo en la insurrección conservadora. Él impulsa, en cierto modo, esta insurrección contra el presidente electo, porque él tenía problemas económicos. ¿Ya? Ningún negocio le funcionaba y él le echaba la culpa al Estado que no era capaz de organizarse. Entonces, tenemos problemas económicos. Todos los países latinoamericanos van a tener problemas económicos porque no son capaces de organizarse como Estado. ¿Ya? Porque cada uno trata de imponer su idea. Y de esta manera nos vamos a encontrar con el hecho, ¿ya?, de que viene Portales con una manera autoritaria de pensamiento. Y al tener esta manera autoritaria de pensamiento, ¿ya?, nos vamos a encontrar con que el país empieza a gobernar. De hecho, va a ser el gobierno que más va a durar. Y tenemos que ya en 1831 parte otro presidente, que lo vamos a ver más adelante, y van a ser gobiernos de 10 años. Los gobiernos anteriores duraban 2, 3, 1. O sea, un desorden total. Aquí no. La Constitución dice que el gobierno dura 5 años, la nueva Constitución, porque vamos a ver que en 1833 Portales idea otra Constitución, que va a durar hasta 1925, ya no van a durar un año, no, van a durar casi 100 años. O sea, tenemos que dura 92 años. ¿Le van a hacer cambios? Sí, obvio, le van a hacer cambios, pero sigue siendo el mismo. La misma constitución, o sea, de aquí para adelante ya el país empieza a comportarse en forma seria. ¿Van a tener problemas? Sí. ¿Van a tener aprendizaje? Sí, obvio. Ya. Eh, pero por lo menos hay una estructura, la cual se empieza a respetar. Ya. ¿Va a tener problemas limítrofes? Sí, hasta el día de hoy, obvio, pero por lo menos ya hay una soberanía. Ya. La soberanía popular se respeta, ya no se sacan los presidentes así como cualquier cosa. Bueno, hasta 1891, que sacan a Balmaceda, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos, ya, esta nueva constitución de 1833. Esto dará paso a los gobiernos conservadores, que se mantendrán en el
territorio del Estado hasta el 61. O sea, ellos van a gobernar 30 años, después van a venir los liberales por prácticamente 30 años más. ¿Ya? Con un orden político interno a través del autoritarismo. Pero ojo, no son dictatoriales, son autoritarios. Hasta cierto punto es diferente. Bueno, para ir finalizando, tenemos las características de esta Constitución de 1833. ¿Y cuáles van a ser? Las amplias atribuciones del Ejecutivo, o sea, el mando del presidente va a ser poderoso. Tiene que ser autoritario porque para aportarle, ¿ya? El gobierno tiene que ser fuerte. No me sirve que muchas personas decidan algo, porque no, tiene que haber una sola persona que corte el quique aquí. ¿Y quién va a ser? El presidente. ¿Ya? Si lo hace bien, tiene derecho a su reelección inmediata. Y de esa forma hace que los gobiernos conservadores duren 10 años por presidente. ¿Ya? 30 años van a haber solamente 3 presidentes. ¿Por qué? Porque duraba 5 con la posibilidad de una reelección que eran 5 más. Vamos a tener el voto censitario. ¿Ya? Se mantiene esta idea. Se estableció el sufragio censitario, con lo que podían participar solo hombres, ¿ya? Solo hombres mayores de 25, si eran solteros, o de 21 si estaban casados, que contaran con patrimonio o bienes y tenían que saber leer y escribir. Y automáticamente vemos que borran las ideas liberales. ¿Ya? Esto de darle sufragio a gente que no sabía leer y escribir, aunque fuesen militares, acá no corre. ¿Ya? Y se prohíbe el culto público de cualquier otra religión. ¿Ya? Ojo que se mantiene el culto privado, pero no podía ser a la vista pública. Era considerado delito. Es como lo que hacen los evangélicos hoy en día, o hasta el día de hoy, que son estos puntos de predicación. Eso era impensado en esta época, porque la Iglesia Católica no lo permitía. Y como la Iglesia Católica no lo permite, tiene que estar dentro de la ley. ¿Ya? Y este es un ejemplo de lo poderoso que es la Iglesia Católica, que en la Constitución tiene que estar estipulado que ellos son la oficial y que si hay otro culto tiene que ser bajo tierra nomás. No pueden salir hacia afuera. O sea, si habían protestantes no podían tener iglesias. ¿Ya? Si habían musulmanes no podía haber una mezquita. No, en su propia casa no. Entonces, ¿qué otras ideas tenemos de esta Constitución? ¿Ya? Que fue redactada en el gobierno de Joaquín Prieto Vial por don Mariano Gaña en base a las ideas de Diego Portales. Está bien, él no la redacta, pero Diego Portales es prácticamente la persona que le da vida a esto, ¿ya? Por medio de su idea. Incluso, estimado, va a ser algo impensado en la época, Portales, que era que le quita poder a los militares. ¿Y cómo lo hace? Porque antiguamente los presidentes podían ser militar y presidente a la vez. De hecho, Blanco Encalada lo fue. Ya, y Ramón Freire igual. Pero ahora dicen, no, no, usted es presidente o es militar. Tiene un cargo público o es militar. Aquí no es compatible. ¿Por qué? Porque eso era darle más poder a los militares. Y desde el punto de vista de él, nada podía ser más poderoso que el presidente. Y si nada podía ser más poderoso que el presidente no podía ser un militar. Por ende, tenía que renunciar a la milicia para poder ser presidente de la República. Tenemos,
El presidente tiene derecho a veto a los proyectos de ley tramitados por el legislativo. Ojo, que eso hasta el día de hoy es ley. ¿Ya? De hecho, Piñera durante su gobierno, si él hubiera querido, hubiera vetado los retiros de la AFP. Obviamente no lo hizo, aunque no estaba de acuerdo, pero no lo hizo porque, claro, es una idea impopular. Ya. Podría empezar incluso otro estallido social, si lo sé, pero de que podía haberlo hecho. ¿Ya? Eh, y eso es lo que se llama, disculpen, derecho a veto, ya, a vetar algo, a decir, no, esto no va a ser ley porque yo como presidente de la República digo que no va a ser ley. Y se eliminó el cargo de vicepresidente, el cual sería ejercido por el ministro de Interior, solo el caso que el presidente esté imposibilitado de ejercerlo. Ahora, Portal era ministro de Economía, del Interior y de las Fuerzas Militares, y de otro más que no me acuerdo en este minuto. Pero el tipo tenía un poder tremendo, de algunos incluso decían que era afuera de Chile, decían que era el presidente sin serlo, ¿verdad? Que realmente el presidente electo, que era Joaquín Prieto Villa, era un monigote más y estaba ahí porque tenía que estar alguien, pero que él realmente gobernaba era Portales. Y esa es una de las razones por qué le dan muerte. ¿Ya? A él lo matan en Quillota, unos militares que no querían ir a la guerra contra Perú y Bolivia. De hecho, se dice que todo fue ¿cómo se llama esto? Un atentado contra su imagen por parte de el gobierno peruano y boliviano, ¿ya? Porque él quería que Chile fuera a la guerra. Entonces, para eliminar esa idea, lo terminan matando. ¿Ya? Pero que lo único que generó que el nacionalismo de Chile se subiera y se decidiera empezar la guerra. Acaba de ganar Chile. Pero eso demuestra incluso la popularidad que tenía y el poder que tenía. ¿Por qué no matan al presidente de la República? No, lo matan a él. Porque si lo matan a él, está la posibilidad de que Chile no entre a guerra. Eso demuestra el nivel de poder que tenía Diego Portales dentro del país. O que era sobreautoritario, para él las leyes se respetaban y se respetaban nomás. No había una segunda opinión, ¿ya? De hecho, metió hasta amigos presos porque no habían respetado la ley. Ojalá el día de hoy hubiera gente así, que metiera presos a sus colegas porque roban plata del Estado. Y da lo mismo el gobierno que sea, derecha o izquierda, todos hacen vista gorda cuando suceden cosas como esas. Chicos, lo de siempre. Les voy a colocar un formulario, ¿ya? El cual tienen que llenar. Y después lo comentamos. Paso la lista, después de eso, y damos la clase por terminada. El chat. Pegar. Hay que ver, pues. No me hace mi correo. Me equivoqué. ¿Por qué no me copié y pegó esto? Copiar. Pegar. Y ahí. Ahora sí. Listo. Ahí está el link. Chicos, háganla. 3 minutos. Explico, paso la lista y terminamos. Ya. Realicen la actividad, muchachos, porque recuerden que yo después puedo revisar quién la hizo y quién no.
¿Terminaron? Que alguien me responda para empezar a hacer una revisión. Ya. Chicos, voy a dar inicio a la revisión. Ya. Compartir. Empiezo. Observe y responda las siguientes dos preguntas. Según el mapa. Ya. En relación a los mapas anteriores, ¿es correcto afirmar? ¿Qué es correcto afirmar, chicos? Vamos, estimados, para que terminemos. ¿Cuál es la alternativa correcta? Yo coloqué que Bolivia nunca había tenido salida al mar. La D, La profesor, A, la B, C, D. Ajá. Ya. Según los mapas, Bolivia sí tenía salida al mar. De hecho, que no se nota bien, los naranjitos está acá. Ya. Pero cuando vimos el mapa, hablamos de Colombia, Ecuador y Venezuela. Alguien me nombró Panamá, ok. Pero Sí, la pregunta dice acá que en Sudamérica, yo recalqué la pregunta, la respuesta a eso. Entonces, la Gran Colombia, ¿por qué estaba conformado? Colombia, Ecuador y Venezuela. ¿Ya? Si le sale Panamá en alguna prueba, sí, también se puede incluir Panamá. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, ok. en relación a los mapas, ¿es incorrecto decir? ¿Qué cosa es incorrecto decir? A, B o C. ¿Qué podemos decir? ¿Argentina solo gana territorio? ¿La mayoría de los países tienen cambio en sus fronteras? Con el Hola, tiempo. correcto. Chile es el país que menos territorio incorpora. De hecho, Chile es uno de los países que más territorio incorpora. Incorpora para el norte, ¿ya? yo puse la A, profesor, la A. La A puse yo. ¿Ya? Argentina solo gana territorio. Sí, hasta cierto punto puede tener razón, ¿ya? Pero Argentina igual va a perder un poco de territorio que va a ser Uruguay después. La mayoría de los países tienen cambios en sus fronteras entre lo que va a ser 1810. Ya hasta la actividad, todos los países de alguna u otra forma modifican sus fronteras. Eso es importante. ¿Ya? Dice, aunque a la larga trajo conflictos bélicos entre los países, ¿cómo fueron fijadas las fronteras en los estados americanos tras la independencia? Eh, Creo que lo mencioné en la clase anterior, pero esto yo lo voy a decir, ¿ya? Según lo establecido por la corona española, cuando era en virreinato. Y volviendo a lo que es el mapa,
Chile por eso llegaba hasta aquí y hasta acá, ¿ya? Llegaba hasta lo que era como Puerto Montt, ¿ya? Y hasta lo que era Coquimbo en el norte. Porque esa era la Capitanía General de Chile, ¿ya? Por eso Bolivia tenía todo esto, porque así había lo dispuesto de la corona española. Y esto era prácticamente el virreinato de Mar del Plata. Y Perú le pertenecía a todo esto porque era el virreinato del Perú, ¿ya? Y por eso quería hacer la Gran Colombia Simón Bolívar, porque cuando eran virreinato de Nueva Granada, les pertenecía todo esto. ¿Se entiende? Entonces, ojo, que es importante. En los países fueron creados, las fronteras de los países se organizaron por ello. ¿Ya? Ya, mira, sigamos como estábamos, con la corona española según la frontera y después más adelante lo arreglamos. Hasta el día de hoy no se arregló. Los procesos de formación de los estados americanos tienen similitudes como, ¿cuál sería? Sería la A, digan cualquier letra. La A, bien. Ya, yo Sería la puse la A. A, pero Y yo la creo que otra estos sería, creo que estos bien, son la malos. disputa ideológica entre liberales y conservadores. Excelente. Y la última sería la influencia, no. El sentido de nacionalismo surge de qué? Producto del privilegio de las invasiones, del peligro, disculpen, de las invasiones napoleónicas y el deseo de unificación, que fue lo que les expliqué. ¿Ya? La lista rapidito, chicos, bueno, atrasarlos más. Tengo Américo Aguilar, Giovanna, Abner Altamirano, Jocelyn Álvarez, Jenny Arce. ¿Quién? ¿Jocelyn? Presente, presente. Jane Ah, Araya. Jenny. Ya, gracias. Jenny Araya. Ya. Carolina Astete, Mauricio Ayala. Ya estamos. Leodan Bravo, Juan Cáceres, Pía Camila. Bien. Presente. Andrés Calfuqué. Andrea, disculpe. Andrea Calfueque. Belén Castro. Alicia Contreras. Ya, Presente. Belén. Alicia Contreras. Presente, Bien, profesor. gracias. Anselmo Eulogio. María Jesús. Juana Fernández. Janete del Carmen. Presente, profesor. Constanza Gómez. Gracias. Daniela Andrea Gómez. Christopher Viñas. Cristian Hidalgo. Juana Jara. Claudia Jiménez. José Ángel León. Presente, profe. Ya, ahí está, José. Dice Esperanza López. Mabel, que la vi al último. Aquí, profe. Excelente. Génesis Marimán, que me avisó que no tenía conexión.
Ya, digo, Luisa Mesa, Camila Molina, Osvaldo Munita, Janet Navarrete, Francisco Orellana, Natalia Orellana, Jacqueline del Carmen, Presente. ya, Jacqueline, Camila Pardo, Dayana Requena, Katia Rivera. ¿Quién fue la última que me dijo presente? Disculpen, Camila. O Jacqueline. Jacqueline parece que fue profesor. Ya, gracias. Katian, Marcela Carolina Riveros, Francis Ruiz, Presente, profesor. ya, listo. Carmen Sagredo, Eric Saldías, Priscila Sola, Presente, profesor. bien. Janet Sotelo, Presente. gracias. Claudio Soto, Winda Zulbaram, Anet Vázquez, Presente, Nayel profesor. Anet, Sí, profesor. Daniel, José Bernardo Vergara, Presente. gracias. Chiquillo, gracias por la atención, gracias por el respeto y a los que participaron. Buenas Gracias, noches profe. y disculpen el resfrío, chiquillo, y de repente que se me escapa la tos. Espero que aún se haya quedado claro, que se haya entendido y que le haya gustado la clase. A Sí, pesar de profesor, todo. muchas gracias. Que se recupere. Si no, la Átate con miel y limón grabada nomás. para poder verla. Ya, gracias. Que estén Buenas bien. noches, profesor, y que Y tenga un lindo día Cuídese, en el Día del profe, Trabajador. muchas gracias. Disfruten el Día del Trabajador, se lo merecen. Igual para Cuídese. usted. Igual, profesor. Y eso, estamos.